contentos de poder tener la posibilidad de poder predicar la palabra de Dios. En este caso particular, estudiarla a través de estos estudios que nos estamos proponiendo encaminar ahora en este contexto de estudios dominicales, en este medio virtual. Un saludo especial a mi hermano Bruno, quien está en plena recuperación. Particularmente, mi hermano Bruno estaba programado para este domingo, pero con mucha anticipación él coordinó y me dijo, hermano, todavía no estoy en condiciones estamos en recuperación. Entonces, acá estamos, hermanos. Hemos hecho este pequeño cambio para los que están atentos a la programación dominical. Bueno, habiendo hecho este comentario, lo que nosotros vamos a hacer el día de hoy, estamos en pleno inicio del desarrollo de estos estudios de el ministerio de los apóstoles. Nuestro hermano Raúl encaminó un introductorio, una introducción a esta temática, el ministerio de los apóstoles. Quisiéramos un poco entender cuál fue la forma de trabajo de estos apóstoles que tuvieron una tarea muy importante, entendemos, en el desarrollo de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Estos hombres fueron los primeros que encaminaron, obviamente con la ayuda del Espíritu Santo, el inicio de todo este ministerio, esta obra que seguimos desarrollando casi 2000 años después de que el Señor Jesucristo dejó este mundo. Es muy importante el estudio de esto. Vamos a hoy día particularmente tocar la temática de el significado de la palabra apóstol. Si vamos a empezar a estudiar todos los temas relacionados con los apóstoles, porque nos surgen muchas dudas, ¿no? Por ejemplo, si podría haber apóstoles en nuestros tiempos, o cuándo inició el ministerio de los apóstoles, o por ejemplo, hasta cuándo los apóstoles tuvieron su ministerio, o cuántos eran, cuáles eran sus nombres, o si eran casados o no, eran todos apóstoles, digamos, haciendo lo correcto todo el tiempo, eran perfectos o hubo errores entre ellos. ¿Qué es lo que hacían los apóstoles? Y vamos a tratar de responder a través de toda esta serie que estamos planteando para los domingos, descubrir por estudios bíblicos todas estas interrogantes. Pero vamos a hacerlo, hermanos, con calma. ¿Ya? En el día de hoy, yo les estoy trayendo dentro de la serie el significado de la palabra apóstol. Entonces voy a compartir mi pantalla para poder ilustrar de mejor manera esta temática. Listo, entonces vamos con el desarrollo de esta parte. Les decía, la serie es Ministerio de los Apóstoles. El día de hoy yo les traigo el tema de apóstol significado. ¿Cuál es el significado de esta palabra apóstol? Lo primero que tendría que mencionarles, hermanos, yo sé que esto es de conocimiento general, pero no está de más. Estamos tratando de aprender desde, como si estuviéramos aprendiendo desde un nivel cero, ¿no? Eso es bueno, siempre mentalizarse para uno mejorar cada vez, ¿no? Lo que nos dicen los estudios de los libros compilados que nosotros tenemos en nuestras manos, conocidos como Biblia. Ese conjunto de libros está dividido entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento.
En el Nuevo Testamento entendemos, según los estudios que han hecho las personas que se dedican a esto, nos traen la información de que el libro de Nuevo Testamento fue escrito en griego. Entonces, habían unos escritos en este idioma, ¿ya? Que compatible a esa época. Más o menos estamos hablando de la época en la cual Jesús estuvo entre nosotros, ¿ya? Entonces, el lugar donde él estaba establecido estaba rodeado de judíos. Los judíos hablaban lengua hebrea, pero en esos tiempos el manejo del idioma era el griego. Y entonces el Nuevo Testamento trajo escrito en este idioma particular, ¿no? Eso como punto de partida. Repito, el estudio del día de hoy es apóstol. Vamos a tener un punto de partida, apóstol, y vamos a tratar de enfocar cómo entendemos esta palabra apóstol. El contenido de este estudio, básicamente, para poder trazar un mapa de lo que nosotros vamos a cubrir en este estudio, vamos a ver las 3 maneras del empleo del sustantivo apóstolos. Les voy adelantando de que esta palabra es la que vamos a mencionar bastante. Ya sería la voz griega, ¿no? Apóstolos. Y entonces este sustantivo va a ser utilizado en el Nuevo Testamento, que es la compilación de libros escritos en griego, inspiración divina, y hay maneras de emplearlo. Entonces vamos a ver, número 1, que el empleo de esta palabra está designando a un enviado, un delegado o un mensajero. Eso en primera instancia. Luego vamos a ver que también esta palabra se va a designar a un miembro del grupo de los 12 seleccionados por Jesucristo. Finalmente vamos a ver de que esa misma palabra es empleada en el Nuevo Testamento como refiriéndose a una designación en general, a maestros y misioneros destacados. Eso es lo que vamos a cubrir en este estudio esta mañana, hermanos. Estamos listos y prestos para poder aprender. Más que todo vamos a revisar algunos pasajes, ejemplo, para ver cómo es que esta palabra ha sido empleada. Sin más introducción, ahora sí, nos metemos de lleno al estudio. Apóstolos es derivado del verbo griego apostelo. Yo no soy un maestro del idioma griego, no, es más, no he estudiado griego, pero tratamos de manejar la información que nos dan los que han estudiado el idioma. Recordemos, hermanos, que si el original de la Biblia, en este caso el Nuevo Testamento, ha sido escrito en griego, ha habido traducciones a diferentes idiomas universales en el mundo, sea el inglés, sea el español, ¿no? Que es lo que manejamos. ¿Por qué a veces nos hablan de la versión Reina Valera, ¿no? Entonces, ha habido revisiones de las traducciones y esas son las versiones que nosotros manejamos. En todo caso, hermanos, cuando tú abres tu Biblia y ves el escrito en tu idioma, con cierto gramática, lenguaje, entonces entendemos que ha habido un trabajo de traducción del original del griego a nuestro idioma en particular. Entonces, podemos entender en términos generales que las diferentes traducciones que existen solamente son referencias de diferentes trabajos. Algunos, según los expertos, mejores que otros. Lo que entendemos de que la versión Reina Valera es una de las versiones
mejores trabajadas para el idioma español. ¿Ya? Entiendo de que la mejor traducción para, por ejemplo, el idioma inglés es la versión King James Version, ¿no? King James es la que le llaman la mejor traducción. Entonces, es cuestión de idiomas. Al margen de esto, hermanos, entendemos que la palabra apóstolos está derivada del verbo griego apostelo. Entonces, dentro del idioma griego hay un verbo que se llama apostelo. Y este apostelo significa enviar o despachar. Ahora, existe también otro verbo en el idioma griego que se llama pempo. ¿Ya? Entonces, estamos hablando de dos verbos, el apostelo, y estamos hablando del verbo pempo. Ambos verbos significan enviar. Ojo, ¿ya? Entonces, la palabra apóstolos está derivada de ese verbo griego apostelo, que significa enviar, pero también hay otro verbo, pempo, que también significa enviar. En todo caso, ¿cuál es la diferencia entre pempo y apostelo? ¿Ya? Porque de repente serían pémpolos, la palabra, ¿no? Y en todo caso, ¿por qué? Porque de apostelo es apóstolos. Y en todo caso hay que hacer la diferencia. ¿Cuál es la diferencia que nos traen referencia los que son expertos en el idioma? En todo caso nos dicen de que la diferencia entre los verbos apostelo y pempo es que apostelo involucra la idea de ser enviado con un propósito especial. Pempo se puede usar como un verbo para enviar algo, pero la distinción es que si es que ese envío tiene un propósito especial o una autorización oficial, entonces estamos hablando más específicamente de la palabra apostelo. El verbo apostelo, que significa enviar, entonces es la que se está perfilando y es de la que viene o la que deriva la palabra apóstolos. ¿Ya? Entonces entendería de que apóstolos vendría, es un sustantivo que deriva del verbo apostelo. Y si apostelo es ser enviado con un propósito, con una autorización oficial, esa es la idea de la palabra. ¿Ya? De la palabra esta apóstolos. ¿Ya? Hasta acá, hermanos, espero que es solamente una ilustración que estamos teniendo de esas palabras que se están manejando en el idioma griego, entendiendo que el idioma griego sería el idioma original. Entonces, queremos entender bien de qué estamos hablando cuando nosotros hablamos de apóstoles. Tal vez esto pueda parecer no muy relevante, hermanos, pero es muy importante, ya que cuando nosotros estudiamos y revisamos material, hay incluso algunos que aseveran de que hay apóstoles aún en nuestro tiempo, ¿ya? Y eso es algunos malos entendimientos de la doctrina, pues, ¿no? De la sana doctrina, digamos. ¿Ya? Entonces, pero para aseverar eso tenemos que estar seguros y tener un buen punto de partida. Por lo menos en este estudio lo que nosotros nos estamos haciendo es una ilustración de la palabra apóstolos. Ahora sí, entendiendo de que la palabra apóstolos, en griego, sería un derivado del verbo apostelo, que es enviar, y estaríamos entendiendo que sería un enviado con un propósito especial o con una autorización oficial. Entonces vamos a revisar el empleo de este sustantivo en el Nuevo Testamento. ¿Cómo se emplea la palabra? ¿Ya? Y cómo es que ha sido la traducción en todo caso. Listo. Entonces, entremos a esta temática. Empleo en el Nuevo Testamento del sustantivo apóstoles, entendiendo de que apóstolos sería un derivado de la palabra apostelo. La palabra no, sino el verbo apostelo.
Listo. Entonces, vamos. Va a haber 3 empleos. Ya vamos a ver el primer empleo. ¿Ya? Y tratemos de asociarlo con esta imagen que vemos acá. La primera manera en que se emplea o ha sido traducido esta palabra apóstolos del original a nuestro idioma es como enviado, delegado o mensajero. ¿Qué entendemos por un mensajero? Ya podemos asociar esa imagen, ¿no? Nosotros, en nuestro medio, todavía aún existen los carteros, ¿no? En todo caso, se enviaban mensajes, cartas, de un lugar a otro, y entonces había un responsable por transportar el mensaje y llevarlo de un sitio a otro, ¿no? Ahora los carteros cumplen otras actividades, no solamente llevar mensajes, sino llevar algunos paquetes, ¿no? Ahora en este contexto que mejor entendemos al delivery, ¿no? Que podemos transportar un producto y llevarlo a diferentes partes, ¿no? Entonces, estamos tratando de pensar en esa función cuando pensamos en la palabra apóstolo, ¿ya? Entonces, el Nuevo Testamento sí va en algunas partes de este Nuevo Testamento traducir no la palabra apóstolo no directamente como apóstol, sino lo traduce como mensajero. Y cuando se refiere, no se está refiriendo a la esencia de un apóstol, como lo vamos a explicar en la segunda parte, sino se estaría refiriendo a uno que ejerce la función de llevar un mensaje. ¿Ya? Entonces, vamos a ver en qué casos encontramos esto. La palabra apóstolo traducido como enviado. Vamos les invito por favor a abrir sus Biblias en este material que preparaba el día de hoy. No está puesto el texto, entonces hagamos el trabajo, el ejercicio de abrir nuestras Biblias. Juan capítulo 13, versículo 16. Y si estuviésemos en presencial, le diría, hermano tal, por favor léalo. Pero vamos a leer cada uno a hacer ese ejercicio en nuestras casas. Dice 13:16, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que él que le envió. Entonces, obviamente no estamos estudiando el contexto del pasaje ni nada, solamente el pasaje como un ejemplo, hermanos, de la traducción. Si es que escogeríamos, replicaríamos el original de esta parte del texto, ahí vamos a encontrar la palabra apóstolos. ¿Dónde encontraríamos la palabra apóstolos? Justo en la parte donde ha sido traducido como enviado. Este es un ejemplo de cómo ha sido traducido. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los que entienden el idioma han dicho, en esta parte está la mejor traducción sería enviado y no la palabra transliterada que sería apóstol, como lo vamos a ver en el segundo caso. Ya. Ahora sí, vamos a revisar rápidamente otro ejemplo. Vamos a ir a Hebreos. En Hebreos, en el capítulo 3, el versículo 1, dice, Hebreos 3:1, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Este es un ejemplo interesante porque acá ha sido traducido la palabra apóstolos como apóstol en nuestro idioma. Pero estaríamos entendiendo de que la esencia de esa traducción sería enviado. Porque acá está hablando de que Cristo, Jesús, es un apóstol. Entonces alguien dice, pues, vamos un poco a redondear la idea, porque cuando nosotros pensamos en apóstol, hermanos, estamos pensando en uno de los 12. Ya, entonces, de los 12, ¿quiénes 12? Los 12 hombres que escogió, que seleccionó Jesús para poder acompañarlo, para poder predicar el mensaje y entrenarlos para el ministerio del inicio de la iglesia. Ya, en eso está nuestra mente. Cuando nos hablan de apóstol, lo que estamos aprendiendo esta mañana es que esa palabra
podría haberse utilizado en diferentes partes del Nuevo Testamento, pero con otro empleo. Eso es el término técnico, ¿no? Empleándolo el sustantivo de otra manera. En este caso, entendemos de que si Cristo es apóstol, dice, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, entendemos de que Cristo es el mensajero de Dios. ¿Ya? Y no necesariamente la palabra acá, a pesar de que ha sido traducido como apóstol, se estaría refiriendo de que Cristo es uno de los 12. Ya, eso nada más como aclaración. ¿Ya? Veamos ahora el ejemplo de Lucas 11:49. Lucas 11:49. A ver. En Lucas, si se dan tiempo de llegar al pasaje, y lo leemos, aprendiendo, dice, por eso la sabiduría de Dios también dijo, les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán. En ese contexto en el cual está hablando, la palabra apóstoles se estaría refiriendo no necesariamente a los 12, sino a enviados en general, profetas y apóstoles. ¿Ya? Ese es el sentido, el empleo de la palabra apóstolo en algunas partes del Nuevo Testamento. Habríamos entendido entonces que uno de los empleos de esa palabra apóstolo podría referirse a enviado, delegado o mensajero. Entonces, eso como la primera parte. Ahora nos ocupamos al segundo empleo, que es el que sí deberíamos nosotros hacer énfasis. ¿Ya? Antes, hay otras traducciones que usan apóstolo como mensajero. Ya, vamos a ver ahora Filipenses. Había olvidado que tengo más ejemplos acá. Ya, vamos a ver Filipenses en el 2:25. En Filipenses 2:25 dice, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. ¿Ya? Entonces, en el original en griego, esa palabra mensajero está escrito con apóstolos. Entonces, ha sido traducido como mensajero. Estaríamos entendiendo de que Epafrodito es un mensajero, en este caso el ministrador de sus necesidades. Está hablando de el apóstol Pablo, ¿no? Refiriéndose a Epafrodito. Entonces, Epafrodito sería técnicamente un apóstol, pero en el empleo de la palabra como mensajero. ¿Ya? Ese es algo para resaltar, ¿no? En segunda de Corintios 8:23. Segunda de Corintios 8:23. Dice, en cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para vosotros, y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. Ahí la palabra mensajeros, estamos hablando, yo estoy utilizando la versión Reina Valera, por si acaso. Entonces, en Reina Valera ha sido traducido en esta parte donde dice son mensajeros de las iglesias, refiriéndose a Tito. O sea, Tito sería un mensajero de la iglesia. Y la palabra original ahí que ha sido utilizada es apóstol. ¿Ya? Entonces, estamos viendo, hermanos, ejemplos de cómo esta palabra del original apóstolo ha sido empleado en el Nuevo Testamento como en nuestro idioma la palabra mensajero. Entonces, hasta ahora habríamos revisado la parte 1, como les digo, del empleo. Ya, 1 de 3. En este estudio vamos a revisar justamente los 3 empleos de esa palabra apóstolo y cómo ha sido traducido. Entonces, entendemos de que habría sido traducido como enviado, delegado o mensajero. Hemos visto algunos ejemplos en esos pasajes citados de cómo ha sido manejado esta palabra en ese significado.
Entonces, vamos ahora sí a ver el segundo empleo de la palabra apóstolos. ¿Cómo ha sido empleado? ¿No? Designa literalmente a un miembro del grupo de los 12 que Jesucristo seleccionó. ¿Para qué ha seleccionado 12 Jesús? Los ha seleccionado para poder llevar adelante el ministerio. Ministerio se entiende como un servicio. Jesús les enseñó a estos 12 hombres a cómo servir. ¿Ya? Jesús mismo dijo en el Nuevo Testamento, no vine a ser servido, sino a servir. Y él los entrenó a 12 personas, particularmente en número, para poder servir. Y obviamente el servicio va a tener como protagonismo el hecho de poder proveer un mensaje de salvación para la humanidad. El inicio de la iglesia como cuerpo de Cristo, con la misión de ir y hacer discípulos y bautizar a todas las naciones, en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, fue una tarea que Jesús encomendó a estos 12 hombres en un inicio. Entonces, Jesús se había rodeado de estos 12 y los había nombrado con nombre propio, digamos, ¿no? O sea, no habla en general de sus apóstoles, sino habla de Pedro, Santiago, Andrés, Tomás, Felipe, Mateo, Natanael, Judas Iscariote, Judas Tadeo, Simón, Jacobo, Juan, de los cuales más adelante obviamente vamos a estudiar y vamos a ver, entender los diferentes nombres y cuáles son sus particularidades. Pero ahora entendemos de que esa palabra apóstolo va a ser utilizada en el Nuevo Testamento para referirse particularmente a uno de los 12. Entonces, ahí sí estamos en la esencia del significado de, es decir, sería un enviado con un propósito o con una consideración oficial, ¿no? ¿Quién lo hace oficial al nombramiento como apóstol? Jesús. Vamos a revisar a través de los estudios sucesivos cómo Jesús va a seleccionar, ¿no? Y va a decir, va a rodearse particularmente de los 12. Esto es algo muy importante y va a quedar, yo creo, muy claro en los estudios sucesivos, ¿ya? Y vamos a ver cómo se reserva ese particular número de 12, ¿ya? Que es mencionado incluso en el Apocalipsis, en el fin de, porque estos 12 son importantes. Algo de esto, de la noción de la importancia de los 12, es el hecho de que en la narración, por ejemplo, de Hechos de los Apóstoles, se menciona en los primeros capítulos, en el primer capítulo particularmente, de que Judas, el que traicionó a Jesús, ya que se quitó la vida, entonces fue reemplazado para poder cubrir a los 12. Entonces, qué interesante que es importante este número de 12. ¿Ya? También particularmente vamos a ver el caso de Pablo, como también apóstol de Jesucristo. Pero eso más adelante. A lo que voy en esta parte del estudio es de que esta palabra apóstolos está relacionado con enviados, con un propósito y con una designación oficial. Esa traducción se va a utilizar en diferentes partes del Nuevo Testamento y es traducido literalmente como apóstol. ¿Ya? Entonces vamos a ver algunas particularidades de esto. Apóstolo traducido como apóstol miembro de los 12 se entiende, por ejemplo, en Mateo 10. Vamos a rápidamente ir a estos pasajes. Ya, vamos a listar, hermanos, estos pasajes. En Mateo 10, tal vez no los leamos todos, sí, vamos a ver cómo está nuestro tiempo, estamos bien. Ya, entonces Mateo 10, desde el 1 hasta el 8. Y entonces ahí dice, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera
y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Y ahí viene toda la lista. Entonces, esa palabrita en el versículo 2, los nombres de los 12 apóstoles, esa palabrita en el original es apóstolo, derivado del verbo apostelo. Apostelo entendiendo que es el enviado. Diferenciado de pempo, que sería alguien que no ha sido enviado con un propósito o con una designación oficial. Ahí ya estamos redundando, pero estamos, creo, entendiendo la idea. Entonces, acá lo particular también podría mencionar en este pasaje, que en el versículo 1 dice, entonces llamó a sus 12 discípulos. Y ahí ha sido traducido eso como discípulo, que sería seguidor de. Y entonces vamos a encontrar en algunas partes del Nuevo Testamento como esta, que la palabra discípulo está usando para referirse también a sus apóstoles. Es decir, que un apóstol es un discípulo, sí, porque el apóstol es el que va a estar en pos de Jesús. Todos los discípulos, nosotros somos discípulos, somos personas que están tras de. Ahora, que la palabra discípulo ha sido referido para hacer referencia a los apóstoles, sí, como lo entendemos acá. Y no habría ninguna confusión. ¿Por qué? Porque en el versículo 2 nos dice los nombres de los 12 apóstoles, y ahí sí, estamos hablando de la designación oficial de Jesús hacia 12 hombres en particular, que tienen y van a ser enviados con un propósito especial. Vayamos a la revisión de Marcos. Marcos, en el capítulo 3, versículo 14. Marcos 3, 14. Dice, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y echar fuera demonios. Ahí está el propósito de los 12, ¿no? Autoridad para sanar enfermedad y para echar fuera demonios. Cuando vamos a estudiar, hermanos, los roles de los apóstoles, es decir, qué hacían, ahí vamos a poner énfasis en eso. Pero acá lo que quería ver, más adelante en el Marcos, es cómo estamos refiriendo al establecimiento de 12. Establecer 12. ¿Establecer 12 qué? ¿Y cómo llamó a esos 12 establecidos? Los llamó apóstolos, ya que traducido debe de ser apóstoles, que ya sabemos qué significa, ¿no? Ahora, eso para enfatizar el tema de los 12. Vamos ahora a ver la referencia más adelante en Marcos 6:13. En Marcos 6:13 dice, y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Alguien dice, ¿y cómo voy a poder diferenciar a un enviado de los de la categoría 1, digamos, enviado, mensajero, delegado, de estos que son los apóstoles? Entendiendo justamente lo que el propósito y las atribuciones que Jesús les había dado. Jesús les había dado las atribuciones de sanar enfermos y sacar fuera demonios. Entonces, si estamos hablando y se refiere a alguien que está haciendo esa labor y está vinculado con la labor que hacían estos apóstoles, estamos entendiendo de que se está traduciendo bien la palabra apóstol. Apóstolos, traducido en nuestro idioma, apóstol. Eso, a eso me refiero. Dice, oyó el rey Herodes, estoy hablando de 6:14 de Marcos, la fama de Jesús porque su nombre se había hecho notorio y dijo, Juan el Bautista ha resucitado de los muertos y por eso actúan en estos poderes. Otros decían, es Elías, es un profeta de los profetas. Al oír esto, Herodes dijo, este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. El 17 dice, porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, en su hermano, pues la había tomado por mujer, porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano, y ahí va a entrar la historia un poquito de Jesús y la relación que están tratando de distinguirlo
entre Juan. ¿Ya? Juan el Bautista tenía discípulos. Eso es lo que tenemos que un poquito referenciar, ¿no? Y mientras Jesús tenía apóstoles. ¿Ya? Eso vamos a encontrar. Juan el Bautista no tenía 12 apóstoles. ¿Ya? Obviamente entendemos que Juan y el mismo Juan el Bautista lo decía, ¿no? Va a venir uno que es superior a mí, que yo no soy ni digno de atarle el calzado, ¿no? Entonces, se entiende de que Jesús es el Hijo de Dios y se entiende que Juan el Bautista es un profeta más, ¿no? Pero eso es la diferencia. Juan tenía discípulos, seguidores. Jesús tenía apóstoles, ¿ya? Que estaban enviados con un propósito. Listo, entonces en el 6:30, en ese contexto en el que está narrándose todo esto, dice, entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Esto en la historia del relato de Marcos está en el contexto de todo lo que les había encomendado Jesús a los apóstoles, y los apóstoles están reportando justamente qué es lo que había sucedido. Ahí está la palabra apóstolos, que ha sido traducido como apóstoles. Y entonces esos son uno de los 12. Vamos ahora sí rápidamente a Lucas. Lucas capítulo 6, versículos 12 al 16. En aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Y sigue la narración. Entonces, la parte, acá se puede distinguir claramente de que una cosa son discípulos, que serían los seguidores, y otra cosa sería el privilegio, la particularidad de ser apóstol. ¿Ya? Lo que entendemos es que el llamamiento a ser apóstol lo hace Jesús mismo, ¿ya? Y lo va a hacer con nombre propio, ¿no? Eso por mencionar algo. En Hechos 1:26, vámonos a Hechos, en el capítulo 1, versículo 26, Hechos 1:26, hermanos, a ver quién está manejando o no está manejando sus Biblias. O están ahí empolvadas por la virtualidad, todo es virtual, ahora Biblia virtual. Vamos a ver, hermanos, revisemos nuestra Biblia. Hechos 1:26 dice, y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. ¿Ya? Ahí la palabra está bien siendo utilizada para esa designación oficial hecha por parte de Jesús, que es lo que se entiende, ¿no? Del uso de esta palabra. Acá en los Hechos de los Apóstoles lo que está nombrando en este momento es justamente el reemplazo de el traidor Judas, quien ya no está entre ellos, y para mantener los números 12, entonces a Matías nombran como reemplazante y se va a completar el equipo de 12 nuevamente. Apocalipsis 21:14. Apocalipsis en el capítulo 21, en el versículo 14. ¿Ya? Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Ya. Entonces, si bien es cierto, estoy haciendo un estudio de la palabra apóstol, apóstoles, su origen, su derivado del verbo apostelo, pero, hermanos, tenemos que entender que habían 12 y por algo había escogido Jesús 12 como su voluntad. Y eso repercute luego en el fin de los tiempos, donde se visualiza en Apocalipsis, tiene una visión Juan de cómo va a ser el fin. Y en este fin está viendo un muro de la ciudad con 12 cimientos y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles. Y es que particularmente ese es un número limitado de apóstoles. Literalmente esa es la palabra apóstol. Y estamos entendiendo de que hay una exclusividad de 12. ¿Ya? Eso podríamos inferir de que entonces ya no hay pues más apóstoles en nuestro tiempo. ¿Ya?
Tal vez hay apóstoles en el contexto de la palabra mensajeros, enviados, delegados, pero no en el contexto de estos con designación oficial, ya enviados con un propósito, que es la esencia de la palabra. Entonces, esto es un ejemplo en el Apocalipsis 21:14 de cómo la palabra está siendo traducida como refiriéndose a apóstoles, pero como miembros de los 12. Acá viene alguna particularidad de lo que yo me he tropezado con la información que hemos estado buscando de este estudio. Y en una referencia de un diccionario he encontrado de que esta información interesante. Dice, la palabra apóstolos aparece 79 veces en el Nuevo Testamento. Hasta ahí dice, bueno, alguien diría, bueno, es un recuento pues de la palabra apóstolo. Seguro han hecho la investigación, confiamos en que es un dato preciso. 79 veces está siendo nombrado esa palabra apóstolos, pero esto es lo que me llama la atención. 68 de esas veces, ¿no?, están en los escritos de Pablo y Lucas. O sea, Pablo ha utilizado la palabra apóstolos muchas veces. La mayoría de las veces en las cuales está utilizando esa palabra en el Nuevo Testamento, la ha utilizado entre Pablo y Lucas, que es algo interesante, ¿no? En los escritos de Juan no aparece ni una vez la palabra apóstol, ¿ya? Hablando de los evangelios, hablando no aparece la palabra, dice ni una, en los escritos de Juan, refiriéndose, me imagino, al evangelio, porque luego dice, sin embargo, en el evangelio de Juan se explica el papel de los apóstoles. No necesariamente está usando la palabra apóstolo, Juan, pero Juan está haciendo la referencia más clara de qué es lo que deben hacer los apóstoles está justamente expresada en el Evangelio de Juan, como lo vamos a ver más adelante probablemente, cuando estudiemos los roles, ¿no? ¿Cuál es la función literalmente que Jesús les dio a estos? Y en el Evangelio de Juan está explicado esto, pero no aparece la palabra apóstol. Esto como quería mencionarlo en este contexto de estudio, ya que estamos viendo justamente revisando la palabra apóstol. ¿Ya? Entonces, como data interesante, 79 veces aparece y la mayoría de veces está apareciendo en referencia de Pablo y en referencia de Lucas. ¿Ya? Entendamos de que Lucas es el autor del Evangelio de Lucas y también es ¿cómo se llama? El autor de Hechos de los Apóstoles, ¿no? Ya. Entonces, el tercero, para no perdernos de la ruta, hermanos, estamos revisando los 3 empleos, cómo se emplea la palabra apóstolo en el Nuevo Testamento. Y hemos revisado el 1, que sería la categoría donde está refiriéndose a mensajeros, enviados, delegados. El número 2, como refiriéndose a uno de los 12 en exclusividad. Y ahora este tercero y último sería que designa en general a los maestros y misioneros destacados. Es decir, que va a usar en el original griego la palabra apóstolos para también referirse en general, a cualquier maestro o algún misionero destacado. Misionero entendiendo como alguien que ha sido enviado para una misión especial, ¿no? A ver, entonces revisamos algunos pasajes rápidos. Son los últimos pasajes del estudio del día de hoy. Apóstolo traducido como maestros, misioneros destacados. Algunos ejemplos. Por ejemplo, Jacobo, el hermano del Señor. Eso lo encontramos en Gálatas. Va a usar la palabra apóstolo, ¿ya? Pero no refiriéndose a uno de los 12, sino refiriéndose como a un maestro, a un misionero destacado. En Gálatas 1:19 dice, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Ya, entonces esa es la referencia que nos traen como que esta palabra es traducido como un misionero destacado o alguien destacado, ¿no? Vamos a ver Bernabé, Hechos 14:14. Hechos 14:14. Ahí esto se va a clarificar, el pasaje mencionado anteriormente, cuando veamos la revisión del conteo de los 12 y sus nombres, ¿no? Para ver quiénes eran.
Ya, ahí lo dejamos. Bernabé, Hechos 14:14 dice, cuando oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces. Ahí se entiende que no necesariamente pues esa palabra apóstoles o apóstolos, que estaría en el original, estaría haciendo referencia a uno de los 12, porque ahí está mencionando a Bernabé. Sería pues un misionero destacado, ya, esa es un poco la explicación de esto. Timoteo y Silvano, Primera de Tesalonicenses, vamos a ir al Primera de Tesalonicenses, en el 1:1. Primera de Tesalonicenses 1:1 dice, Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios y Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz a vosotros de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Ya? Entonces, esto por mencionar a Timoteo y Silvano, ¿ya? Que no serían exclusivamente apóstoles. Vamos a revisar la referencia 2:6, y entonces 2:6 dice, ni buscamos glorias de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos ser carga como apóstoles de Cristo. Esa es la conexión, porque al principio se está refiriendo de que estamos hablando nosotros, Pablo, Silvano y Timoteo, y luego hace referencia, podríamos seros carga como apóstoles de Cristo. ¿Ya? Pero apóstoles no de uno de los 12, sino como maestros y misioneros destacados. Andrónico y Junias, Romanos 16:7. ¿Ya? Y con esto me parece que estamos finalizando. Romanos, en el capítulo 16, en el versículo 7. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles, y que también fueron antes de mí en Cristo. ¿Ya? Entonces, este es un ejemplo de cómo la palabra apóstolo estaría refiriéndose no necesariamente a uno de los 12, sino a maestros y misioneros destacados. Bueno, hermanos, entonces, ya, este pasaje está muy interesante. Yo creo que sí me da algo de tiempo para revisarlo. Primera de Corintios, en el 15:5. Primera de Corintios, en el capítulo 15, versículo 5. Ya, entonces dice, apareció a Cefas y después a los 12. ¿Ya? Entonces, refiriéndose a Cefas como Pedro, ¿no? Y está hablando en el contexto de la resurrección. Después de resucitado Jesús, a quien se les aparece. Entonces, Pablo se acaba de distinguir a los 12 de todos los apóstoles. En el 7 dice, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Entonces, entendiendo de todos los apóstoles, entre comillas, serían refiriéndose a todos los mensajeros, enviados, delegados, a todos los maestros, discípulos destacados, ¿no? Entonces, hace una distinción, ¿no? Porque en el 5 habla y después a los 12, y después en el 7 dice, después a todos los apóstoles. Este es un pasaje interesante porque nos hace entender, ahí las traducciones, obviamente es la palabra apóstolo, como Reina Valera lo ha traducido como todos los apóstolos, o apóstoles, que serían en este caso las dos partes en las cuales está diferenciando a los 12 como apóstoles y los demás, que podrían también utilizar la palabra original apóstolo, pero estamos entendiendo que serían otros, ¿no? Otros, ¿no? Los 12. ¿Ya? Eso es como algún pasaje interesante con el cual yo me he tropezado. Hay apóstoles disfrazados, advertencias, Apocalipsis 2:2. Apocalipsis, en el capítulo 2, versículo 2, Juan hace la advertencia ahí de estos apóstoles, dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has aprobado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. ¿Ya? Entonces, una advertencia para los que dicen. ¿Ya? Ahora, podríamos entender esa palabra de que dicen ser apóstolos, pero ¿de cuáles? ¿De los 12? ¿O de los maestros destacados?
o de los enviados. Entonces hay que tomar en cuenta esas cosas, hermanos, para eso es este estudio, para hacer distinguir que esa palabra puede haber sido traducido como apóstol, pero no necesariamente se refiere a uno de los 12. Eso sería una de las conclusiones, ahorita las vamos a ver. Segunda de Corintios, vamos a ver algo del tema de los disfrazados. Hay una advertencia, ¿no? De los que dicen ser apóstoles, pero realmente no lo son. ¿Ya? Y entonces, ¿quiénes serían pues los apóstoles? O serían uno de los 12, o serían enviados, mensajeros, delegados, o serían maestros o misioneros destacados. ¿Ya? Pero hay algunos que dicen ser alguno de estos, pero no lo son. Hay la advertencia en 2 de Corintios en el capítulo 11:5. 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 5. Dice: y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. ¿Ya? Y entonces en el 13 dice: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Ya obviamente no se está refiriendo a los 12, se está refiriendo a otros. ¿Otros qué? Otros que dicen ser maestros, que dicen ser misioneros, que dicen ser enviados, pero estos, la advertencia está clara acá, que son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Resumen de esta lección, siendo 2 minutos tengo para hacer este resumen. Hermanos, en este estudio lo que hemos tratado de hacer es explorar primero la palabra apóstol. Apóstolos es un sustantivo que deriva del verbo apostelo. Apostelo significa enviar. No estamos usando la otra palabra que es pempo. Pempo también significa enviar, pero apostelo está teniendo el sentido de enviar con designación oficial, ¿ya? O con un propósito. Y por eso coge la esencia de la palabra apóstol. Esto estamos hablando en contexto del griego. Ahora, esta palabra original va a aparecer muchas veces en el Nuevo Testamento, que hemos visto un número de veces, pero va a ser empleado de 3 diferentes maneras. La primera manera, nos recordamos de este dibujito, ¿no? Puede ser empleado como un enviado, un delegado o un mensajero, ¿ya? No con designación oficial, digamos. El número 2 va a designar a un miembro del grupo de los seleccionados por Cristo, uno de los 12, la figurita esta, ¿no? Con nombre propio. Este es para nosotros los que vamos a estudiar en esta serie de estudios, ese ministerio de estos apóstoles, de los 12. Y luego, en el tercera y última parte, hemos visto de que se está refiriendo en general a maestros y misioneros destacados. Este ha sido el estudio de apóstol significado. Hemos